Varias personas nos han llamado, nos han escrito, nos han mandado chats preguntándonos sobre esta conversación nacional y por eso resolvimos hacer este espacio con muchísimos de los jóvenes, de los colombianos y de las mujeres de nuestro país que quieren que conversemos sobre esta conversación nacional. Estamos viviendo un momento particularmente complejo, pero desafiante. Yo realmente estoy convencida que es una oportunidad. Tenemos hoy en nuestro país la misma incertidumbre que vive el mundo entero. Los jóvenes se preguntan cuál es su futuro laboral. En las familias no tenemos certeza de cuál va a ser el futuro de la vejez cuando muchas familias no han tenido la oportunidad de ir haciendo unos ahorros para esa vejez. Cuando tenemos montones de hijos que terminan la universidad y no tienen suficiente oferta laboral y entonces tenemos que pensar cada vez más cómo hacer más eficiente el emprendimiento, apoyar mejor los planes de negocios, apoyar mucho más en financiación esos planes de negocios para que puedan ser emprendimientos escalables, sostenibles, rentables. Es decir, hay mucha incertidumbre, hay muchísima gente con ganas de aportar, de construir, pero también tenemos en este momento esa complejidad. Hay gente que dice, el desastre de país, todo acá está malo, y yo los invito a pensar que Colombia es un país como cualquier otro, con desafíos, con oportunidades, con problemas sin duda, porque los tenemos, pero es un país en donde la diferencia la tiene que hacer la gente. La diferencia la tiene que hacer la determinación de cada uno de nosotros por lograr sacar a nuestro país adelante con todo el potencial que tenemos. Mucha gente se queja del pasado, de lo que no hicimos, de las cosas malas de atrás. Yo los invito a que de verdad no nos desgastemos tanto en el pasado que ninguno de nosotros puede cambiar. Concentrémonos en el hoy, en el presente y construyamos eso sí juntos un futuro distinto, un mañana con oportunidades más grandes y más claras todos los días para cada uno de nosotros. Tenemos el desafío enorme de entender que mucha gente salió a protestar en la calle, a marchar el 21 de noviembre. Algunas protestas muy constructivas, otras protestas desafortunadamente muy destructivas. Yo tuve la oportunidad acá desde mi oficina de hacer seguimiento en televisión a ese día de marchas. Y realmente cuando quedó casi desocupada la Plaza de Bolívar, allí señalé, esta es una demostración de nuestros jóvenes, de la civilización, del respeto, de toda la gente que marchó pacíficamente queriendo mostrar un descontento, queriendo mostrar la pregunta a muchos temas que tenemos que mejorar respuestas, pero tan pronto hubo las primeras señales de vandalismo, de destrucción, de grosería, de agresividad, de violencia, esta gran mayoría de marchantes se salieron de la plaza. Y por eso mandé un tuit diciendo, esto nos confirma que quienes hicieron la marcha y quienes están allí pacíficamente, constructivamente, no están de acuerdo con el vandalismo y la plaza se quedó prácticamente desocupada y fueron muy poquitos los vándalos que se quedaron en su afán de destruir. Eso es lo que yo creo que tenemos que reivindicar hoy. Hay millones de colombianos, hay una mayoría de pronto silenciosa que ni siquiera salió, que no marchó y que dice, yo creo que Colombia debería ser un país mejor. Yo me incluyo dentro de esa mayoría. El país no es el país perfecto que quisiéramos. Este es un país donde mantener el statu quo sería una gran equivocación. Aquí hay que acelerar el proceso, tener reformas mucho más profundas que le den oportunidad a todos los sectores sociales por mejorar sus condiciones de vida, acelerar el proceso para que nuestros jóvenes realmente vean que hay una oportunidad mejor en el futuro de ellos, en el futuro de sus familias. Aquí tenemos que hacer transformaciones institucionales para que haya una mejor respuesta desde el Estado a los ciudadanos. En esas transformaciones institucionales tenemos que lograr que haya más justicia, que no haya impunidad en nuestro país. En la respuesta institucional tenemos que lograr que en ese Estado de Derecho también tengamos una democracia en la cual se oiga mucho más a los ciudadanos. El foro natural de nuestra democracia es el Congreso, pero lamentablemente también hay muchos reclamos ciudadanos sobre la manera en que funciona el Congreso, sobre la manera en que funcionan los partidos. Todos tenemos que hacer realmente el esfuerzo de mejorar esa capacidad institucional de dar respuesta a nuestros ciudadanos.
Sé que en este momento tenemos más de 300 personas conectadas, les agradezco muchísimo que nos estén acompañando en este Facebook Live y simplemente retomo diciéndoles, tanto quienes han salido a la calle a marchar como la mayoría, millones de colombianos silenciosos, que queremos que las cosas cambien, que mejoren en nuestro país, tenemos que poder realmente de alguna manera canalizar estas preocupaciones, estas insatisfacciones y canalizarlas propositivamente, canalizarlas constructivamente. Y por esa razón, el presidente Iván Duque nos ha invitado a esta gran conversación nacional. Algunos, los que desafortunadamente siempre están en el plan de atacar, atacar y criticar, dicen, es que esta conversación no es nada, esta conversación es simplemente una distracción. No, no hay ninguna distracción cuando realmente decimos, vamos a sentarnos con los de ese comité del paro, escuchar sus propuestas, decir con sinceridad sobre cuáles de ellas puede haber algún tipo de consenso, cómo podemos buscar juntos unos consensos, pero también hay una gran cantidad de temas que no están en este comité del paro, hay una gran cantidad de propuestas que han surgido desde la ciudadanía que no están en el rechazo del comité del paro y por esa razón con el presidente de la República queremos recoger unas y otras, recoger la validez que tiene un grupo de sindicatos y de organizaciones que normalmente han tenido el manejo de este tipo de paros nacionales, pero también recoger una ciudadanía que no se ha expresado institucionalmente porque normalmente no ha tenido un canal de expresión. Hoy, desde la preocupación que hay en tantos sectores de la ciudadanía, pero desde el deseo y la voluntad de aportar soluciones, queremos que esta conversación nacional nos permita progresar como país, escucharnos, entender los planteamientos que existen de parte de todos y construir juntos las soluciones que necesita Colombia. En esta conversación nacional, como casi todos ustedes saben, lo que hicimos fue agrupar en 6 mesas temáticas tanto los 13 puntos que tiene el Comité del Paro, como muchos otros puntos que nos llegaron, repito, por correos, por chats, por mensajes, y creemos que son 6 mesas suficientemente grandes en las cuales, creería yo, casi todos los temas nacionales están recogidos. Muy importante la mesa sobre transparencia y lucha contra la corrupción, porque parte de la insatisfacción ciudadana surge de allí. ¿Cómo logramos nosotros que haya un manejo transparente de cada recurso público? Que los recursos públicos se utilicen eficientemente, transparentemente, que estén todos orientados a mejorar la calidad de respuesta del Estado colombiano ante las inquietudes y ante las aspiraciones de los ciudadanos. Esa es una mesa muy importante. Está la mesa también de la paz con legalidad. Cómo poder avanzar en ese acuerdo que se hizo con las FARC, pero al mismo tiempo estar siempre diciendo, para que haya paz necesitamos legalidad, que todo el mundo cumpla la ley, que todo el mundo acate la institucionalidad, que la justicia sancione a quienes incumplen la ley, que la justicia sancione a quienes pretenden vivir y convivir con el narcotráfico. Esa es una segunda mesa muy importante, una mesa para el empleo. Cómo lograr que haya más empleos de calidad, formales para nuestros colombianos, muchos más empleos también en el campo, formalizar al campesino. Todo esto es a través de más crecimiento económico, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, en los sectores industriales de manufacturas como en los sectores de agricultura, agroindustria, en los sectores de servicios. En todos ellos tenemos oportunidades inmensas de generar empleos. Una mesa también muy importante, medio ambiente. Nada hay más inquietante hoy que el futuro de la humanidad cuando vemos nosotros este deterioro de los recursos naturales, este crecimiento exponencial de la población mundial. Se supone que dentro de 7 años va a haber 10.000 millones de personas habitando el planeta. 10.000 millones de personas ponen a prueba todos los sistemas hídricos, la tierra, la capacidad de producir alimentos para todos. Y esta realmente es una gran inquietud que tienen nuestros jóvenes y que compartimos nosotros desde el gobierno. Cómo lograr conciliar este deseo de aumentar la producción, pero al mismo tiempo tener en Colombia un país cada vez más sostenible. Otra mesa muy importante, la educación.
cómo lograr una educación de calidad que sea universal, que nos cobije a todos los niños, que en algunos casos ojalá logremos que sea para la mayoría gratuita, pero también quienes tienen la capacidad económica de pagar su educación, pues que lo hagan, porque hay que ser realistas. Un sistema de educación universal, gratuito para todos, pues es realmente muy difícil y tenemos que lograr, eso sí, que la calidad de la educación pública sea del mayor nivel, que no haya ninguna diferencia de calidad entre la educación pública y la privada, pero que tengamos la certeza de que nuestros niños, los que están naciendo esta tarde, van a tener acceso a esa educación, van a tener acceso a un país del conocimiento y de esta manera tener una sociedad que progresa más. Tenemos también una mesa de la juventud. ¿Por qué? Porque hay muchos de estos temas que son transversales para la gente mayor, para la gente más joven, pero es cierto, los jóvenes tienen hoy por hoy esta capacidad enorme de aportar al crecimiento del país, esta conciencia ambiental, muchas veces una conciencia social que desafortunadamente no hay en generaciones ya mayores, y por supuesto para los jóvenes está todo el mundo por delante, está la vida por delante y la obligación nuestra de contribuir a que todo ese futuro que ellos tienen sea un futuro de progreso, de prosperidad, de bienestar, de mejores oportunidades, y por eso entonces esta mesa de los jóvenes, repito, porque allí hay una gran conciencia ambiental, social, porque nuestros jóvenes no hacen esta discriminación de clases que hemos visto tan antipática en Colombia muchas veces en los adultos, porque nuestros jóvenes están preocupados auténticamente por qué pasa con los niños indígenas, qué pasa con los jóvenes de su generación que viven en las zonas más pobres del Pacífico o del Nariño, en Colombia, en el suroccidente colombiano. Entonces, esta mesa también de la mayor importancia. En fin, yo quiero que ustedes me digan qué preguntas hay. Yo los invito a que lean entonces nuestro chat y que con las preguntas de ustedes podamos hacer entonces mucho más ágil tal vez esta conversación, esta oportunidad que nos da la tecnología. Entonces, yo pediría, bueno, díganme ustedes cuáles son esas preguntas y así podamos entonces ir avanzando realmente en los temas que nos están planteando. ¿Dónde están las preguntas? Bueno, muy bien. Aquí entonces encontramos varias preguntas. Mario Enrique Victoria nos está preguntando sobre la población negra, afro, raizal y palenquera. ¿Qué papel está jugando en esta conversación nacional y en nuestro gobierno? ¿Cuáles son los espacios de participación que estamos promoviendo para la población, en general para nuestras etnias? ¿Qué acceso a la educación superior? Esto es bien importante porque fíjense una cosa, el Plan Nacional de Desarrollo que hemos sacado adelante con el presidente Duque, con todo nuestro gobierno, es uno de los poquitos planes de desarrollo en el mundo que recoge los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en estos objetivos una cosa fundamental es ese pacto por la equidad, es ese enfoque diferencial, en donde tenemos un capítulo precisamente para las minorías étnicas que hay en nuestro país, y esto recoge población afrodescendiente, población indígena, población palenquera, por supuesto, y en ese pacto tiene que haber la certeza de que van a tener acceso a una educación de calidad, acceso a fuentes de emprendimiento, financiación para que puedan sacar adelante sus emprendimientos y sobre todo también acceso al mercado laboral sin ningún tipo de discriminación. Para nosotros es muy preocupante ver cómo lamentablemente en algunas zonas del país donde hay una mayor concentración de población afrodescendiente, los indicadores de educación son pobrísimos, son bajísimos. Hoy, por ejemplo, recibimos otra vez el resultado de las pruebas PISA y nos muestra cómo Colombia sigue rezagado, muy rezagado en la calidad de la educación. Entonces aquí tenemos que trabajar todos, maestros, padres de familia, educadores, por elevar realmente ese nivel de la educación de nuestros niños, porque tenemos perfectamente claro, quien no tiene hoy conocimiento, no tiene acceso real a las oportunidades. Y por esa razón entonces es el énfasis de este pacto por la equidad, porque no haya discriminación, y en esto pues obviamente, por ejemplo, el ICETEX tiene un programa específico de becas, pero también de financiación muy blanda para que toda nuestra población afrodescendiente e indígena
pueda tener acceso tanto a la educación superior privada como a la educación superior pública y tener entonces esta financiación que les permita a ellos realmente tener el mejor nivel de la educación. ¿Cómo lograr esa participación política? Pues la verdad es que en Colombia, en teoría, cualquiera de nosotros puede tener una participación en política para ser elegido. Todos tenemos la facultad de participar en política para elegir, pero ¿cómo lograrlo para ser elegidos? Esa ha sido una lucha que hemos venido dando hace mucho tiempo. Yo la di muchísimo por las mujeres, entre otras cosas, porque sabemos que el espacio de la política está muy restringido, de alguna manera a los mismos de siempre, y aquí tenemos que lograr realmente que todos los colombianos y las colombianas podamos ser elegidos y tener unos partidos más abiertos, más democratizados, que realmente se dediquen a formar, a darle mucho más formación en el manejo del Estado a quienes quieran hacer política, porque esa es otra cosa, solamente quienes tengan el conocimiento y la experiencia en el manejo del Estado y sobre todo la vocación de servicio a la ciudadanía son las personas que deberían aspirar a un cargo de elección popular. En todo eso necesitamos unos partidos fortalecidos, democratizados, más comprometidos en dar toda esta capacitación y obviamente tener unas listas para los cargos de elección popular más nutridas también por gente que venga de las regiones, sin palancas, que tenga de verdad esa hoja de vida que sea la que les abra las puertas y los espacios. Pero yo creo que tenemos que hacer mucho más, tenemos que ver más población afrodescendiente en los cargos de manejo del Estado. Nosotros, ahora que tenemos una misión de sabios, estamos muy contentos porque tenemos varias personas con doctorados en el exterior, mujeres afrodescendientes, pero es cierto, todavía siguen siendo una minoría. Aquí tenemos otra pregunta de Aney Escobar que me pregunta ¿qué piensan hacer para regular el precio del dólar y la devaluación de la moneda? Pues Aney, realmente en Colombia el manejo de la tasa de cambio, por supuesto la política crediticia, la política monetaria, la política cambiaria, no dependen del gobierno nacional, dependen del Banco de la República. Aquí tenemos un Banco Central independiente y pues lamentablemente en estas circunstancias donde hemos visto la devaluación del dólar, sabemos que esto tiene consecuencias negativas para la mayoría de sectores de la economía. Muy poquitos se benefician de esta devaluación, quizás los exportadores, porque por los mismos dólares ahora reciben más pesos, pero también sabemos que por contra, cuando hay una tasa de cambio que se devalúa, a veces eso tiene también un impacto negativo en otros sectores de la economía. Yo creo que lo más importante es un país que tenga una economía estable. Colombia es un país que viene creciendo por encima de todos los países de América Latina, viene creciendo por encima del promedio de los países más desarrollados. Más crecimiento económico y más empleos y más exportaciones significan más estabilidad en la tasa de cambio. Ha habido mucho nerviosismo con el dólar, desafortunadamente en parte por esta situación de las protestas, por esta incertidumbre, por esta insatisfacción social, pero esperamos de verdad que las cosas vuelvan a su cauce, que se tranquilice la economía, porque sabemos que es fundamental para lograr que haya más inversión. Los inversionistas extranjeros quieren llegar a Colombia, pero no quieren que su inversión termine diluida en una devaluación. Entonces tenemos que trabajar entre todos constructivamente para solucionar nuestros problemas y darle estabilidad a esta economía. Acá tenemos otra pregunta de Adriana Chandler. Adriana nos pregunta, ¿en dónde se puede inscribir una persona profesional con experiencia para buscar empleo por meritocracia? Esto es algo bien importante porque nosotros realmente estamos promoviendo con el director de la función pública, el doctor Fernando Grillo, lo que es una verdadera meritocracia. Hemos tenido varias reuniones con el embajador, con representantes del Reino Unido. Esto es un tema que a mí me obsesiona. ¿Cómo lograr que todo el servicio público en Colombia responda a méritos, no a palancas, no a politiquería, que sea realmente el sector a donde lleguen los mejores, los más preparados? ¿Qué tenemos nosotros hoy? El servicio público de empleo que funciona con el Ministerio de Trabajo. Ahí tenemos realmente en la página web, se llama Servicio de Empleo
serviciodelempleo.gov.co, y también hay un teléfono que es el 756-0009, 756-0009, porque sabemos que hay muchísimos cargos que se han ido llenando. De hecho, la ministra de Trabajo me decía, la doctora Alicia Arango, hace cerca de 2 meses, que había más de 900.000 empleos. Obviamente todos los empleos en el sector público tienen que cumplir unos perfiles, experiencia, hoja de vida académica, grados, etcétera, pero realmente entre más se divulgue esto y más gente se presenta, pues tanto mejor gente vamos a tener. Pero en este trabajo que se está haciendo en la función pública con el Reino Unido, esperamos avanzar cada vez más hacia esa verdadera meritocracia, que el Estado sea el sitio donde llegan los mejores, con la mejor preparación y con la mayor voluntad, vocación de verdad de servirle al país. El Estado no es ni para hacerse rico ni para hacerse famoso. El Estado es para servir, y esa es la mayor satisfacción que uno puede tener. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Tenemos acá a Cristian Denis. Nos pregunta por qué el gobierno solo dialoga con los que son de la oposición, por qué el gobierno le da ventajas a ellos en lugar de dialogar con los que votaron por este gobierno, por qué estar abiertos a una negociación sobre el SMAD. En caso de que los ciudadanos no hagan estas preguntas porque no hay un canal para hablar con el gobierno, hay gente que queda insatisfecha porque están concentrando la conversación solamente con otros sectores. Yo realmente creo que aquí, digamos que hay gente que tiene la percepción de que le estamos dando prioridad a quienes están en la oposición. No es así. Este es un gobierno que desde el comienzo ha estado abierto a escuchar las inquietudes ciudadanas. Y yo vuelvo otra vez sobre nuestro plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo que se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, se construyó en las regiones, hablando con la gente en las regiones, priorizando algunos temas justamente en función de las demandas ciudadanas, de la inquietud ciudadana. Así como tenemos este capítulo, por ejemplo, sobre las minorías étnicas, también tenemos un capítulo sobre la mujer, sobre la equidad de género en Colombia. ¿Por qué? Porque es que en todos los lugares de Colombia encontramos el abandono de las políticas públicas para la mujer, la falta de acceso de la mujer a la educación, al empleo, al emprendimiento, la violencia de género contra la mujer. Asimismo encontramos también, por ejemplo, que en algunos lugares nos decían es que queremos ver que el tema del Pacífico y de las costas colombianas, las 2 costas, esté mucho más explícito y ahí están en el plan de desarrollo, de tal manera que hemos hablado con muchas colombianas y colombianos, eso está incluido en el plan de desarrollo. ¿Que podemos conversar más? Claro que sí. Por eso también esta conversación nacional, estas 6 mesas temáticas en donde ya tuvimos una primera ronda presididas por el presidente de la República, sentados horas enteras, 7, 8 horas en cada mesa, recogiendo propuestas, escuchando distintos sectores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, centros de estudios, universidades, rectores universitarios, representantes de los estudiantes, representantes de los empresarios, representantes también obviamente de las organizaciones sindicales, para tratar entonces de entender mejor qué genera esta inconformidad que hay en algunos sectores de la población, cómo construir entre todos y cómo lograr que quienes también han apoyado al gobierno también obviamente se sientan reflejados en nuestras propuestas. Quien me está preguntando acá, Cristian, sobre el tema del SMAD, no es cierto, nosotros no estamos aquí planteando desmontarlo, esa es la solicitud que han hecho algunos, pero el SMAD es una fuerza especializada en antimotines. Es precisamente su nivel de especialización lo que la hace tan valiosa, porque esto requiere no solamente un entrenamiento físico y de operaciones, sino un entrenamiento psicológico muy importante, porque es que a estos muchachos del SMAD hemos visto cómo los han maltratado, apedreado, gritado, burlado, y entonces justamente su preparación está en eso, en que tengan la capacidad realmente de poder manejar esas situaciones difíciles. Y vemos nosotros que en montones de países del mundo, más de 100 países también tienen fuerzas especializadas en antimotines, y esa es una fuerza que Colombia
debe mantener siempre, eso sí, atenida a los principios del derecho internacional humanitario, respetuosa de esos derechos y por supuesto pues el ESMAD no está de ninguna manera acá en tela de juicio. Aquí vemos nosotros otra pregunta que nos están haciendo en este momento. Reconocer que la gente está cansada, yo también creo que sí es cierto, acá alguien me está diciendo, creo que es el mismo Cristian, hay que reconocer que la gente está cansada, la gente no tiene en este momento mayores esperanzas. Yo digo, creo que la gente, sobre todo en Colombia como en el resto del mundo, tiene desconcierto. La globalización con todas sus ventajas y desventajas genera, como dije al comienzo, temores, desconcierto, incertidumbre. Y obviamente no es solamente un gobierno el que puede corregir toda esta sensación. Un gobierno tiene que ayudar a enrutar bien al país. Eso es lo que estamos haciendo con el presidente Duque cuando hablamos de un gobierno de la legalidad, cuando hablamos de un gobierno concentrado en el emprendimiento, el crecimiento económico que genere empleos, y cuando hablamos tanto de un gobierno de la equidad, cerrar la brecha social. Cerrar la brecha social es dedicarnos a acabar la pobreza en Colombia, lograr que haya grandes sectores de la población que suban a la clase media, cerrar la brecha entre las regiones. Entonces, pues la verdad es que sí nos preocupa ese desconcierto de la gente y creemos que a través de ese crecimiento económico, una mejor generación de empleos, unas mejores condiciones de vida para las mujeres, una mayor inclusión de todos, es como podemos dar mucha más certeza sobre lo que es el futuro. Acá me están preguntando también por qué no nos queremos sentar con el Comité Nacional del Paro. Eso es una mala información que existe. El presidente de la República inició todas estas conversaciones, primero sentándose con los alcaldes y gobernadores recién elegidos por los colombianos, porque ellos van a tener obviamente la responsabilidad de las regiones. Mucha insatisfacción está en Bogotá, pero también en los rincones de Colombia. Y por eso empezamos con gobernadores y alcaldes recién elegidos, después con gobernadores y alcaldes que están a punto de terminar su misión en el próximo mes de diciembre. E inmediatamente después inició el presidente con este comité del paro. A todos ellos los invitó el lunes muy temprano a la casa presidencial. Allí les escuchó sus planteamientos a todos los miembros de ese comité que asistieron. Desafortunadamente ellos resolvieron pararse de la mesa porque quisieran una conversación que sea exclusiva con ellos. Entendemos la dificultad a veces que tenemos los colombianos de compartir espacios con otros. El presidente les dijo, yo no puedo hacer hoy conversaciones excluyentes, he invitado a una conversación nacional que tiene que ser suficientemente incluyente porque hay gente que no ha tenido esta representación de siempre en los sindicatos ni en este tipo de organizaciones, FECODE, etcétera. Entonces también quiero ir a esa otra ciudadanía. Pero hoy, precisamente en la mañana, volvió a haber una reunión con los miembros de este Comité Nacional del Paro. Estuvieron reunidos con el doctor Angelino Garzón, que fue también vicepresidente de Colombia, que fue ministro de Trabajo, que es una persona que ha tenido mucha cercanía a estos sectores sociales. El gobierno les ha insistido en que ojalá no hubiera este paro de mañana, en que el paro nos genera unos costos económicos enormes. Aquí nosotros estamos en pleno centro. Aquí, por ejemplo, me han pedido a mi cita pequeños y medianos comerciantes que viven muy cerca y tienen sus pequeños negocios cerca de la vicepresidencia, el Palacio Presidencial. Está todo este comercio, por ejemplo, el Gran San, que ha venido formalizándose, creciendo, que en la temporada de Navidad es cuando más empleos pueden generar y desafortunadamente el daño económico es enorme y por esa razón es que el gobierno ha insistido en que, por Dios, reflexionemos, más allá de las razones que cada uno sienta que debe tener o que quiere expresar, lo importante no es tanto parar y frenar la economía, sino conversar en medio del desarrollo de la economía e ir solucionando entre todos lo que se pueda solucionar. Habrá cosas que no podemos solucionar en el corto plazo, pero sí está abierto el gobierno a escucharlos, sí es cierto que estamos en este momento realmente haciendo un esfuerzo muy grande para que entre todos podamos entonces construir las soluciones para nuestro país. Aquí encuentro otra pregunta que me dice,
bueno, ¿por qué si el gobierno escucha, entonces por qué insisten en el paro? Pues bueno, ya me refería a ese punto concreto. Aquí tenemos entonces a José Correa, que me dice cómo amparar al empresario emprendedor víctima de las extorsiones, víctima de la violencia. Aquí nosotros sentimos que los comerciantes y los empresarios pequeños no tienen ninguno de los beneficios que tienen las víctimas y nos estamos atreviendo a invertir, a generar empleos. Bueno, José, es cierto, digamos que las normas sobre las víctimas y la ley de víctimas están muy referidas a aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado, son unas normas derivadas también del acuerdo con las FARC, pero es cierto, hay muchísima gente que se perjudica con los vándalos, con el terrorismo, con la ilegalidad, con la delincuencia, con tantas cosas. Entonces, por esa razón, deberíamos tener realmente un sistema donde nunca se le haga daño a ningún pequeño o mediano empresario, y donde podamos de verdad pues, tener garantías de derecho al trabajo, de derecho al desarrollo de la empresa y de los pequeños negocios sin tener temor a la violencia y al vandalismo. Y pues lamentablemente estamos viviendo un momento que es atípico y que espero, repito, que podamos corregir en nuestro país. También tenemos a Yaritza Sneda, que nos dice cómo vamos a garantizar el empleo para las personas mayores de 40 años. Este sí que es un dolor grande. Yo tengo en mi familia gente que está alrededor de los 50 años y que está pasando dificultades porque no es fácil conseguir empleo, porque no tienen empleo algunos de ellos, y sabemos que esto le pasa a muchas familias en Colombia, porque este es un sistema que expulsa a la gente cuando ya tiene una experiencia, pero que no recoge tampoco a los más jóvenes que llegan con la preparación. ¿Y por qué? Porque el crecimiento de la economía es insuficiente, porque no tenemos una economía tan dinámica, tan enfocada al mercado interno y al mercado externo, y entonces ahí tenemos una economía que crece más que el resto, pero un desarrollo empresarial todavía incipiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Meterle todo el acelerador a más crecimiento económico, a más exportaciones, más apoyo a los emprendedores con nuevas ideas de negocios. Yo creo que el tema del emprendimiento es fundamental, por eso lo he promovido yo personalmente desde hace más de 20 años. Nosotros lo que hicimos cuando yo fui ministra de Comercio Exterior fue montar la primera política pública de emprendimiento acá en Colombia, la primera política que hubo en toda América de emprendimiento, la hicimos en Colombia en el año 1998, se llamaba Jóvenes Emprendedores Exportadores, porque esa es la mejor manera de garantizar que la gente de 40, 50, 60, 70 años tenga una actividad económica productiva, rentable, que le genere ingresos a las familias sin perjuicio, obviamente, de poder generar más empleos. Creo que en Colombia hay que buscar de qué manera logramos que los empresarios que generan empleos pues tengan también la posibilidad de que haya mejores condiciones para generar más empleos. Yo, por ejemplo, siendo congresista, presenté un proyecto de ley, el proyecto de ley del primer empleo. Este proyecto de ley lo presenté en el año 2007. Y en ese proyecto de ley, que después le hicieron ajustes y lo presentó después el Partido Liberal y demás, había realmente este énfasis, cómo lograr que los jóvenes accedan a su primer empleo. Yo creo que hoy tenemos que concentrarnos en ver cómo lograr que las personas mayores puedan garantizar también tener ese tercero, cuarto, quinto empleo, quizás con unas condiciones diferenciales que hagan más fácil para los empresarios y empleadores vincularlos, pero estoy totalmente consciente, tenemos que darle garantías a todos. Bueno, acá veo que tenemos ya 500 personas, mil gracias a todos los que nos están acompañando. Acá veo a Daniel Torres, que me pregunta cómo vamos a rescatar a cientos de miles de jóvenes usuarios del ICETEX que están afectados por los altísimos intereses. Este es uno de los dilemas grandes que tenemos porque, claro, hay gente que quisiera que la financiación de la educación superior no tenga costo financiero, pero es cierto que el ICETEX, pues obviamente tiene unos recursos del presupuesto. Si prestara la plata sin interés, ¿qué sucede? Que esos recursos se van agotando hasta que llega un día en que no hay plata para financiar la educación superior. Por esa razón lo que se ha procurado es que tengan unas tasas de interés razonables, que en este momento el director del ICETEX, José Manuel Acevedo, junto con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, están revisando qué política podemos hacer nosotros para lograr que tenga
unas tasas de financiación más adecuadas. También ver la posibilidad de que ojalá parte de esta cartera vencida se pueda hacer una refinanciación, alguna flexibilización, porque sabemos que hay muchísimos jóvenes que realmente después de culminar sus estudios están totalmente ahorcados con la deuda. Hay países que, por ejemplo, financian la educación superior a 10, 15 años. Hay gente que dice, esa es la solución, hay otros que dicen no, porque entonces ese muchacho queda endeudado por 15 años y después no puede tener un crédito para vivienda porque ya tiene la carga de la educación. Hay que buscar todas las fórmulas posibles, pero sé que en esto está trabajando Manuel Acevedo, director del ICETEX, con nuestra ministra de Educación, María Victoria Angulo, y yo espero realmente que tengamos pronto, ojalá, algunas propuestas nuevas que hagan más fácil poder cancelar las deudas o adquirir créditos nuevos, sobre todo ahora que sabemos que nuestros jóvenes tienen que especializarse, hacer maestrías, doctorados. Hoy por hoy es muy difícil si no se tiene esa mayor formación precisamente a través de los doctorados y las maestrías. Aquí tenemos también a Fabio Sánchez. Fabio Sánchez dice que este gobierno va a aumentar las ganancias de los empresarios, aumentando la pobreza y el desempleo de la población. Eso no es cierto, Fabio. Eso es parte, lamentablemente, de la desviación que ha tenido este debate. Lo más importante es entender un país que promueve el desarrollo empresarial no está haciendo una cosa de que sea benéfico para los empresarios y dañino para los trabajadores. Al contrario, entre más desarrollo empresarial haya, más posibilidades hay de vincular ciudadanos a esa masa laboral que nuestro país tiene que ver creciendo permanentemente. ¿Por qué? Porque es que si no hay empresarios vamos a ver a la gente en las calles, en la informalidad. Colombia es un país con un altísimo nivel de informalidad. Eso es lo que más tenemos que corregir y repito, eso se corrige con más empresas, con lograr que los pequeños emprendedores sean empresas. Por eso tenemos ahora un régimen simplificado precisamente en el tema del impuesto a la renta para que pequeñas empresas con este régimen simple puedan formalizarse, formalizar a sus trabajadores, pero hay que quitarnos de encima la prevención de que cuando hay empresarios que les va bien, eso va en detrimento de los trabajadores. Necesitamos que haya un mensaje claro. Los empresarios siempre están obligados a cumplir con sus trabajadores en las normas laborales, en darles un salario adecuado, siempre obviamente cumpliendo el salario mínimo legal y ojalá más. Yo personalmente soy una convencida de que aquí deberíamos tener un sistema en donde los trabajadores también en función de su productividad puedan tener una participación en las utilidades, de tal manera que las empresas que tengan utilidades muy altas, cuando sus trabajadores tienen una productividad muy alta, también que tengan unos bonos a final del año y esto entonces les dé mejores condiciones, pero no creo por ningún motivo que lo que se ha hecho en materia de desarrollo empresarial sea benéfico para los empresarios y malo para los trabajadores. Repito, con más empresarios rentables, exitosos, tenemos más ciudadanos trabajando formalmente y con todas las condiciones. Aquí también tenemos, bueno, acá me está diciendo otro que ya se aprobó en el Congreso, la Ley de Crecimiento Económico. Yo creo que eso tiene algo muy positivo y es que fíjense ustedes que con este proyecto de ley se está cumpliendo una promesa del presidente Iván Duque, que era bajar el impuesto que tienen las pensiones del 12% al 4%. Esto es algo que realmente es muy positivo. Yo creo que también en este proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso se va a lograr realmente también que haya más estabilidad precisamente para que las empresas que han generado inversiones nuevas pues entonces puedan seguir invirtiendo en el país y generando empleos nuevos. De hecho, parte de los beneficios que tienen las macroinversiones están condicionadas a que generen por lo menos 500 empleos nuevos. Yo creo que así es como debe salir ese proyecto muy seguramente. Creo que vamos a ver qué pasa con ese debate, pero me parece que esto es una noticia que es positiva. Aquí veo a Carlos Eduardo Molano que me dice, solo van a combatir las marcas extranjeras para que prosperen los productos nacionales, eso afecta a todos y muy notablemente al agro. La verdad no entiendo a qué se refiere Carlos Eduardo cuando habla de combatir las marcas extranjeras. Yo creo que hoy es claro que la globalización tiene
cosas positivas y cosas negativas. Tenemos una gran cantidad de productos importados que al final del día pues también eso hace que la oferta que hay en el mercado para los clientes, para los consumidores sea mejor. Cuando hay mucha oferta y hay mucha competencia, pues cada quien se esfuerza por ofrecer mejores productos, mejores servicios, mejores precios. Luego eso pues va en beneficio de los consumidores y del mercado. Y las marcas extranjeras y las marcas nacionales pues obviamente compiten en función de la calidad de los productos. Nosotros tenemos marcas nacionales exitosísimas, Leonisa, Un Punto Blanco, Colombina, Nacional de Chocolate. Yo estoy segura que si llega el día de mañana un chocolate importado, todos vamos a preferir tomar chocolate colombiano que chocolate importado. Yo creo que las marcas nacionales y las extranjeras tienen que competir en un mercado por calidad y por precio. Y los consumidores tenemos que tener las dos opciones por calidad y por precio. Por eso creo que aquí hay que impulsar mucho la producción nacional. Yo he sido una defensora siempre de la industria nacional. He promovido siempre que tengamos empresas nacionales, pero creo que la mejor manera de tener empresas con productos de muy buena calidad también es sintiendo la competencia y la presión por toda esa competencia que viene de afuera. En el pasado, recordemos, cuando no teníamos una economía muy abierta, hace 25, 30 años, los productos colombianos tenían deficiencia de calidad. Yo recuerdo, las ollas, cosas de ese estilo, no tenían las condiciones de calidad necesarias. Hoy tenemos productos nacionales de excelente calidad precisamente porque la competencia importada los puso a competir, a hacer inversión en maquinaria, a hacer inversión en tecnología, a hacer inversión en innovación. Luego aquí marcas nacionales y extranjeras tienen que garantizarnos a los consumidores mejor calidad de productos y mejores precios. Elizabeth Navas, ¿qué va a hacer el gobierno respecto a la consulta anticorrupción? Donde el pueblo colombiano quiere un cambio. Todos nosotros queremos un cambio. Yo quiero confesarles que una de las razones por las que me metí a la política, ya estando muy mayor, fue justamente esa, porque tengo claro el potencial de este país, la diversificación de nuestra economía, las posibilidades que tenemos nosotros en el agro, en las zonas rurales, en las industrias colombianas. Todo eso está frustrado también por la corrupción que hay en Colombia. ¿Cuántos empresarios tratando de hacer unos trámites y entonces les piden plata en un instituto, en el otro, para una licencia, para la otra? Hay que acabar un sistema corrupto precisamente para que florezca el empleo, para que florezcan los emprendimientos. Hay que acabar un sistema corrupto alrededor de la política muchas veces para que haya más acceso de los ciudadanos del común, tanto a la posibilidad de un cargo público como también a todos los servicios del Estado. Entonces, la lucha contra la corrupción tiene que ser una constante de todos los gobiernos. Yo creo que la corrupción no está solamente en la política, sí hay alrededor de la política, sin duda, muchos casos de corrupción que tenemos que corregir, sobre todo lo que tiene que ver con la financiación corrupta de las campañas o con la compra de votos. Toda esa corrupción hay que acabarla, pero tenemos entonces también que concentrarnos en ver cómo hacer más transparente esta sociedad. Yo creo mucho más en la prevención que solamente en la sanción. Aquí tenemos que prevenir la corrupción educando mejor a nuestros niños, enseñándoles el respeto por los bienes ajenos, tanto si son los del compañerito como los bienes de la escuela, como los bienes públicos. Entonces, prevención, respeto, pero también en todo lo que tiene que ver con la contratación del Estado. Entre más lupa, entre más foco, entre más transparencia, menos riesgos hay de la corrupción. Por ejemplo, es una de las cosas que hemos hecho con el presidente Duque, sacar adelante el decreto de los pliegos tipo para todas las obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque en el pasado hemos visto cómo contratistas que amañaban en connivencia con alcaldes o con funcionarios públicos, los pliegos de licitación pues terminaba siendo siempre uno o dos contratistas, el Estado contratando a precios exorbitantes, pero inclusive muchas veces obras de infraestructura de muy mala calidad, o lo que hemos visto también que nos sucedió, por ejemplo, acá en Colombia, el caso de Odebrecht, el caso de los Nule, en El Dorado, tantos otros, y por eso creo en la lucha contra la corrupción es integral. Primero, educando. Segundo, previniendo con más transparencia en todo lo que tiene que ver con la contratación, las decisiones en el gobierno, con toda la información, acceso de los ciudadanos a la información. Y tercero, obviamente fortaleciendo
las sanciones. Nosotros hemos montado en la vicepresidencia recientemente un sistema que se llama RITA. Este es un sistema que lo montamos en la vicepresidencia con la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Este sistema RITA es realmente bien interesante porque en cada una de las entidades del Ejecutivo hemos pedido que nos pongan un oficial que está a cargo de recibir quejas sobre corrupción, información sobre casos de corrupción. Si alguien al interior de una entidad realmente recibe estas quejas, inmediatamente tiene que proceder avisando al ministro o al director de la entidad para que de inmediato se tomen los correctivos. Nos tiene que avisar a nosotros también en la Secretaría de Transparencia para que nosotros de inmediato podamos poner las denuncias ante la Fiscalía, poder activar realmente los organismos de control para que podamos entre todos dar esta lucha contra los corruptos. Entonces, este sistema de transparencia que es RITA, que es realmente toda esta red interinstitucional para la transparencia, por eso se llama RITA, pues hoy por hoy ustedes pueden consultar en la página web de la presidencia, de la vicepresidencia y la presidencia, si por ejemplo quieren poner una denuncia de corrupción el día de mañana en el Ministerio de Salud, ahí aparece quién es el funcionario responsable, su correo electrónico, sus teléfonos, para que puedan dirigirse a él dentro del Ministerio de Salud, o en el Ministerio de Agricultura, o en la vicepresidencia, o en cualquier despacho dentro del Ejecutivo. Entonces, así ya nos vamos a quitar de encima el tema de que es que me dio miedo denunciar, que no sabía dónde podía dirigirme, que tal funcionario me está cobrando por una licencia o por un permiso y me están pidiendo plata por debajo de la mesa. A nadie le den nada de recursos, ni de ningún tipo de favor, ni de ninguna cosa a ningún funcionario público. Estamos para cumplir una función y eso no supone ningún tipo de retribución, ni de manifestación, ni de generosidad de nadie en la sociedad civil. Y cualquier insinuación en ese sentido, por favor, denúncienla. Pero también tenemos, por ejemplo, en la vicepresidencia un sistema que se llama AGUA. Esto quiere decir Agenda de Gestión Unificada y Abierta. Todas las reuniones que se hacen acá tienen una relatoría que se sube de inmediato a la página web. Eso es lo que queremos también, que genere esa cultura de la transparencia, que no haya decisiones que se tomen en oficinas cerradas con las puertas con llave. No, señor, acá todo tiene que estar abierto. Tenemos también toda la red de oficinas de control interno. Hemos venido trabajando con la Secretaría de Transparencia en fortalecer estas redes de estas oficinas de control interno, también con el secretario para la Función Pública, el doctor Fernando Grillo, de quien ya hablé, el director, perdón, de la Función Pública. Y estas oficinas de control interno están trabajando también en un sistema de red con la misma directriz del presidente. Una oficina de control interno no está para congraciarse con el ministro, jefe de la entidad respectiva. Una oficina de control interno está para controlar al poder, para controlar a los superiores, para saber que todo se hace de acuerdo con la ley y con la más absoluta transparencia. Entonces, simplemente es para decirte la ley. Claro que tenemos que sacar esos proyectos en el Congreso. Nosotros estamos sintiendo que de aquí a diciembre vamos a lograr sacar también lo que se está tramitando en este momento de pliegos tipo. Ya salió la obligación de los funcionarios de publicar en sus declaraciones de renta, el tema de señalar cuáles son los conflictos de interés. Con el presidente Duque hemos querido hace muchos años sacar adelante una ley sobre cabildeo, que se diga claramente cuando hay personas que hacen gestiones o cabildeo o lobby, como se llama, pues que se sepa claramente quiénes son, qué representan, etcétera, pero eso es un tema bien importante. Aquí también tenemos, entonces repito, pues Elizabeth, espero que aquí al 16 de diciembre estén esas leyes ya expedidas en el Congreso. Cristian Camilo Aguilera me pregunta cómo logramos fortalecer el acceso a la educación campesina, de la población campesina a educación superior. Bueno, es un poco lo que ya mencioné antes. La ministra de Educación está trabajando en el fortalecimiento de toda la política pública de educación, capacitar mejor a los maestros, trabajar de la mano con las secretarías de educación de los municipios, de los departamentos, lograr realmente que la educación llegue en mejores condiciones a la población que vive en zonas rurales. Desafortunadamente en las zonas rurales dispersas es más difícil, es difícil que haya una escuelita en cada rincón de cada vereda. Ahí está la ministra justamente viendo cómo logramos también en este momento que
que haya más acceso también a través de la tecnología, porque esa es otra cosa, la gente se burla. Yo me acuerdo cuando estaba en mi campaña y decía, a través de un celular deberíamos nosotros poder educar a buena parte de la población que está en las zonas más distantes. Y se burlaban, pero ahí está demostrado. Hoy nosotros podemos hacer un curso gratis en montones de plataformas a través de un teléfono. Ese es uno de los énfasis en que tenemos que lograr nosotros ver mejores resultados para que nuestros campesinos, por ejemplo, puedan mejorar su productividad, puedan tener acceso a una mejor tecnología, que ellos conozcan, por ejemplo, cómo pueden en un momento determinado hacer más procesamiento de sus productos, cómo pueden aplicar mejor determinados fertilizantes, cómo pueden tener esa asistencia técnica, por ejemplo, a través de los gremios del sector rural, y que entonces a través de estas plataformas y de esta tecnología puedan estar permanentemente capacitando a los campesinos colombianos. Y por supuesto saber que hay muchísima de nuestra población, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Nosotros necesitamos que esos jóvenes, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, tengan acceso a esta formación. Desafortunadamente, lo que se calcula es que entre los 15 y los 24 años, cerca del 60% de las niñas no tienen hoy ni educación ni tampoco trabajo. Y un 40% son muchachos. Cerca de 580.000 jóvenes en Colombia están en ese rango de edad, entre los 15 y los 24 años, sin estudio y sin trabajo. Ese tiene que ser un foco prioritario de nuestro gobierno, de los gobiernos locales, de la sociedad civil. Si en algo tenemos nosotros realmente que cambiar totalmente las expectativas de vida, es justamente en esa población. Y por eso yo insisto, la educación no solamente es la que se recibe en las aulas de educación tradicionales, sino también la que podemos nosotros brindar a través de la tecnología y a través de esa educación digital. Bueno, ¿a quién más tenemos acá? Jairo Díaz. ¿A qué se debe la obsesión del gobierno de centrarse en la situación de Venezuela? Mira, Jairo, no es una obsesión infundada, es una preocupación totalmente razonada. Nosotros sabemos que en Venezuela están, desafortunadamente, la guerrilla del ELN, el narcotráfico de Colombia, las disidencias de las FARC, algunos, porque los otros están aquí todavía manejando el narcotráfico de Catatumbo, el narcotráfico del suroccidente del país, sobre todo en la zona de Tumaco. Entonces, no es una obsesión sin fundamento, repito, es que es una preocupación válida, porque si se sigue consolidando un régimen criminal que ya está totalmente claro, que la gran mayoría de países del mundo rechaza, porque no hubo una reelección limpia, cristalina, democrática, fue una reelección totalmente antidemocrática. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese régimen, con todas estas vinculaciones con grupos ilegales y con el apoyo, lamentablemente, al terrorismo y al narcotráfico de Colombia, sin duda es una amenaza para nuestro país. ¿Qué queremos nosotros? Que en América Latina todos podamos progresar con un desarrollo democrático, con una economía de mercado que fortalezca la producción nacional, la producción latinoamericana, que genere empleos para nuestros países, pero sin duda Venezuela es una preocupación constante. Y ahora que tenemos toda esta inmigración venezolana, nuestro país ha recibido cerca de 2 millones de personas en los últimos 2 años y medio, cerca de 500.000 que son colombianos que regresaron a nuestro país, cerca de 1,5 millones que son venezolanos que buscan refugio en Colombia, desesperados por la falta de libertades, la falta de comida, la falta de empleo en Venezuela. Entonces también tenemos allí una razón de solidaridad, realmente sabemos que la crisis humanitaria es una tragedia lo que vive Venezuela. Luego, ¿cómo no preocuparnos porque tengan democracia? ¿Cómo no preocuparnos porque si Venezuela recupera la democracia, pues van a tener allí la posibilidad de regresar los venezolanos a vivir en su país? Y esto pues sería para Colombia muy benéfico, que no tengamos toda esta situación difícil que estamos viviendo hoy. José Leonardo Quitiacuez me dice que el gobierno lleva 1 año y medio y que no hemos cumplido todo lo que se ofreció en campaña. Leonardo, la verdad es que es muy frustrante. Nosotros quisiéramos a los 15 meses ya que lleva
este gobierno haber podido cumplir con todo. No ha sido fácil. Primero, la circunstancia que está viviendo el mundo entero de incertidumbre. Segundo, la limitación que hay en el crecimiento de las economías del mundo. Nosotros quisiéramos que las exportaciones colombianas estuvieran creciendo muchísimo más rápido, al 7, al 8, al 10% anual. No es cierto. Entonces, eso hace que no haya la misma respuesta que quisiéramos en la generación de empleos. Quisiéramos que el país tuviera muchísimos más recursos para invertir en vías terciarias, para lograr el mayor desarrollo. Nos toca que las cosas realmente se vayan dando, hay que acelerar en todo lo que esté a nuestro alcance, pero también, José Leonardo, yo diría, hay que entender, Colombia no es un país perfecto que esté en las mejores condiciones, pero somos un país mucho mejor que la mayoría de países de esta región, que la mayoría de países del vecindario. Entonces yo te diría, no hay que desanimarnos, hay que apostar entre todos a ver cómo podemos impulsar mucho más a Colombia. No sé qué edad tendrá José Leonardo, pero es bien importante mirar todos los programas de emprendimiento que tiene el gobierno, apoyo en los planes de negocios con las cámaras de comercio, acceso a la financiación, está la banca de las oportunidades, apoyo a todos los emprendimientos culturales. Entonces, es también siendo cada vez más creativos nosotros, como vamos a encontrar realmente que el país mejora. Ya quisiéramos nosotros en 15 meses poder hacer las tareas pendientes de este país de muchos años, pero tienes que tener la certeza hasta el último segundo que estemos en el gobierno, vamos a estar trabajando para cumplirle a los colombianos. Yo personalmente me siento muy orgullosa de ese Plan Nacional de Desarrollo, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el gran compromiso que tenemos nosotros con la sostenibilidad ambiental, porque también alrededor de la sostenibilidad puede haber montones de empresas nuevas, todas las empresas de servicios en materia, las empresas verdes, todos los servicios relacionados con el medio ambiente. Ahí tenemos posibilidades enormes, sobre todo para nuestros jóvenes. Acá yo no alcanzo a ver porque está como muy chiquito. Velasco, ¿qué programas hay para las personas con discapacidad? Pues justamente hoy estamos celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Estábamos en una reunión más temprano con el doctor Jairo Klopatowski, que es el consejero presidencial para la población con discapacidad, viendo todo lo que es este sistema para la discapacidad. Y una de las cosas importantes, allí estuvo también el director del DANE, el doctor Oviedo, mostrándonos el censo que se ha hecho para la población con discapacidad. Para nosotros es muy importante y hemos insistido mucho con él. ¿Por qué? Porque queremos tener certezas. ¿Cuántas exactamente son las personas con discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidad tienen? Si es cognitiva, si es visual, si es auditiva, si es física, si es lo que sea. Porque dependiendo de la discapacidad, entonces obviamente el tipo de preparación, de educación que se les debe dar, el tipo de posibilidades de acceso laboral. Hay una ley que sacamos recientemente, ahora en el mes de septiembre, precisamente para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso pleno a sus derechos. En el pasado inclusive recuerden que había inclusive limitaciones en los derechos de las personas con discapacidad, pero una de las cosas interesantes es que precisamente por ese plan de desarrollo cada uno de los ministerios del gobierno del presidente Duque ha tenido que asignar recursos del presupuesto para personas con discapacidad. De aquí al año 2022 que se acaba nuestro gobierno son cerca de 850.000 millones de pesos en donde todos los ministerios sumados van a estar invirtiendo en educación, acceso al trabajo, apoyo al emprendimiento de las personas con discapacidad. Por ejemplo, una de las cosas de las que hablábamos en la reunión de hoy justamente era cómo lograr también que la tecnología, que tengamos entonces la posibilidad de que haya más programas que tengan obviamente todo el lenguaje para personas que tienen discapacidad auditiva. Entonces, en todos esos temas estamos trabajando: educación, formación para el empleo, acceso al empleo, acceso a los emprendimientos. Para nosotros la población con discapacidad es una prioridad. Aquí, Enrique Terreros, ¿qué tipo de financiación se puede plantear para los hospitales fuera del presupuesto estatal? Enrique, aquí hay una cosa bien importante. Este gobierno resolvió no darle más largas a la deuda pendiente para con el sistema de salud. Por eso es que se sacó esa ley denominada de punto final,
esa ley lo que hace realmente es asignar recursos del presupuesto estatal para que de verdad se pongan totalmente al día con el sistema hospitalario de nuestro país. Nosotros realmente sabemos que la labor del ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, ha sido extraordinaria en ese sentido, porque es que todas estas deudas acumuladas son las que han hecho realmente que se cierren muchísimos hospitales. Lo importante ahora también es poder tener muchos controles para que los nuevos recursos que vayan llegando al sistema se manejen con total transparencia, que no haya abusos, porque también en el pasado hemos visto algunas EPS que abusaron y entonces en lugar de destinar recursos a mejores laboratorios, mejor infraestructura, entonces hacían condominios, hacían inversión en edificios que no tenían nada que ver con el objetivo misional de esas entidades. Y ahora pues creo que una cosa muy buena también del ministro ha sido fortalecer la Superintendencia de Salud, acabar la politiquería en esa entidad, poner controles estrictos y cuando haya que poner sanciones, ponerlas muy drásticas, que también yo creo que tienen que ir al patrimonio de los que han incumplido con las normas. Yo creo que los casos de corrupción siempre se deberían no solamente sancionar con cárcel, sino con extinción de dominio para los bienes de los corruptos. Eso es una cosa en la que he insistido permanentemente. La Fiscalía tiene la facultad de iniciar procesos de extinción de dominio. Yo le diría, hay que hacerle la extinción de dominio a todos los casos de los corruptos. El otro día inclusive utilicé el ejemplo de los Nule y obviamente entonces el señor Nule salió en una entrevista de Vicky Dávila a devolverme entonces el ataque diciendo que yo era corrupta. No, yo corrupta no soy y no tengo ningún conocimiento de la señora Liliana Pardo, que él insinuó que era que ella a mí me daba plata. Quiero decirle al país, no conozco a la señora Liliana Pardo, no he tenido con ella ninguna relación personal, ni de negocios, ni de amistad, ni social. Luego, es totalmente infundado. El señor Nule, por cuenta de que yo he dicho que hay que hacer extinción de dominio a los bienes de los corruptos, entonces sale con esto. Pero, repito, la Fiscalía tiene que quitarle los bienes de los corruptos porque eso es lo que hay que perseguir, el patrimonio mal habido para que le devuelvan a la sociedad y le respondan. Y yo creo que aquí, en este tema de Enrique, pues es importantísimo señalar. En el caso de la salud vimos lamentablemente muchos de los casos desafortunados, pero una cosa muy importante también relacionada con la salud, vía presupuesto, pero hoy vemos nosotros a esa Superintendencia de Salud en esta tarea del ministro elevando el índice de desempeño de 922 hospitales públicos. Hoy hay indicadores, es que en el pasado esa superintendencia ni vigilaba ni exigía indicadores. Hoy el ministro tiene en el radar 922 hospitales a los que tienen mejorando sus índices de desempeño. Aquí Andrés Gómez tal vez dice, soy decente y las posibilidades de trabajo, soy docente y las posibilidades de trabajo son mínimas. ¿Qué fórmula va a generar para que los docentes ocupemos empleo digno y bien remunerado? Yo primero que todo, Andrés, diría, es que los docentes deben ser realmente el referente de nuestra sociedad. Nosotros no deberíamos tener docentes que estén desempleados. Primero, debemos priorizar siempre esta formación de los docentes y en segundo lugar tenemos que articular acá tanto el sistema público como el sistema privado. Uno oye realmente muchas veces colegios privados diciendo no encuentro docentes suficientes porque están en el sistema público. Es difícil entonces conseguir una gente con experiencia en este sector. Yo creo que también un docente tiene que pensar en el emprendimiento. Hoy hay montones de personas que dicen cómo lograr realmente que haya, por ejemplo, las clases particulares, que haya tutores en los colegios públicos especializados en determinadas materias. Hoy donde todos estamos diciendo si las pruebas PISA están tan mal, hay de pronto que mejorar también ese acompañamiento y ese apoyo a nuestros docentes, pero hay que lograr también reforzar esa formación de nuestros estudiantes. Entonces yo diría, Andrés, que tanto en el sistema público como en el privado, y otra cosa importante, si queremos realmente que más docentes estén vinculados laboralmente, hay que apoyar todos los esfuerzos en lo de la jornada única, esa jornada única que está hoy en 900.000 estudiantes, ojalá que la podamos duplicar como lo ha hecho el presidente Duque a 1.800.000 estudiantes y así con esa jornada única pues vamos a lograr realmente demandar mucho más
el trabajo de nuestros docentes y sobre todo lo que decía Andrés, que sean empleos dignos. El docente tiene que ser un referente en nuestra sociedad. Yo por eso digo, aquí hay que invertir en la formación de los docentes y los docentes ser cada vez más exigentes en esa formación, en esa idoneidad, en esa calidad para que sean el referente de nuestra sociedad. Aquí, bueno, Ana, a ver, me dice cuáles son los cambios que andan relacionados con las solicitudes que surgieron a partir del paro. Pues Ana, hay muchísimas solicitudes que han surgido, repito, en esta conversación nacional, en estas mesas temáticas, y yo creo que muy seguramente van a coincidir, por ejemplo, con algunos de los planteamientos del Comité Promotor del Paro. Un tema que a los jóvenes les preocupa muchísimo, todo el tema de la sostenibilidad ambiental. Y entonces, por ejemplo, ese está en el tema del paro, pero también está en la mesa temática paralela de la conversación nacional. Los del Comité del Paro dicen, aquí no se puede pensar en nada de fracking y el petróleo es malo y no sé qué. Y en lo que hemos oído de varios ambientalistas, exministros de medio ambiente en la mesa temática es que ellos dicen, ojo, aquí no nos podemos ir tampoco extremistas. La economía colombiana no tiene la capacidad de importar el petróleo refinado, la gasolina. Tenemos que seguir invirtiendo en exploración, en lograr que haya más descubrimientos de pozos petroleros, hacer obviamente que todo este proceso se haga con altos niveles de sostenibilidad ambiental. Y el tema del fracking, miremoslo científicamente, miremoslo con datos, miremoslo con toda la información para que el país tome decisiones argumentadas, justificadas en datos. Y entonces es un tipo de tema en donde vemos que las dos mesas tienen el mismo interés y hay que seguir precisamente con todos explorando cuáles son las mejores soluciones. Ahí, por ejemplo, está Brigitte Baptiste, que sabemos que es una autoridad en todos estos temas, y ella nos decía, a mí en la medida en que haya estudios y todo esto, me va dando más tranquilidad este debate que hay que hacer con serenidad, pero no desde la, digamos, posición a veces enardecida de algunos de decir, es que vamos a parar el país por esto. No, hay que ponernos de verdad plazos cortos para que el país tome decisiones, pero realmente, repito, sin la presión de un paro que nos genera tantos costos económicos, porque tampoco vamos a poder nosotros solucionar todo con esta presión. Yo quiero, por ejemplo, recordarles que en este gobierno, cuando comenzamos, había apenas 50 megas de generación de energías renovables. En la última subasta ya estamos llegando a que hay una demanda para cerca de la producción de 2.000 megas de energías renovables. Este trabajo de la ministra María Fernanda Suárez y de su equipo en el ministerio ha sido extraordinario, porque hoy vemos nosotros a Ecopetrol, que es nuestra empresa petrolera, liderando todo lo que es esta transformación de la matriz energética para pasar a más energías renovables. De tal manera que, bueno, acá me dicen que tenemos más personas que se han unido a esta conversación. Muchísimas gracias, y yo les agradezco muchísimo, de verdad, a todos, porque aquí lo importante es que entre todos nos preguntemos, nos oigamos, pero también que nos aportemos ideas, soluciones. Yo siempre he tenido un grupo de gente joven trabajando conmigo desde hace muchos años. Siempre he querido trabajar con gente joven, primero para transmitirles experiencias, segundo para enseñarles, de verdad, exigirse muchísimo, porque es lo que he hecho yo, exigirme toda la vida. Tercero, para nutrirnos siempre con esta visión que hay desde la juventud. Siempre hay que aprender a pensar desde fuera de la caja, salirnos de las soluciones siempre tan preconcebidas y buscar realmente nuevas ideas, aportes, soluciones. Y por eso me parece que este contacto con la ciudadanía es maravilloso, y les agradezco a todos, de verdad, porque sobre todo yo realmente, y lo dije en una entrevista este fin de semana en el periódico El Tiempo, creo que la marcha del 21 de noviembre fue muy dolorosa por la destrucción, tanta destrucción en el sistema de transporte público en Bogotá, en tantos lugares. Fue muy dolorosa por lo que vino después, todas estas amenazas, tantas cosas, pero tuvo una cosa positiva también, y es que vimos montones de gente joven, montones de gente mayor diciendo, aquí hay muchas cosas que queremos cambiar como sociedad, yo me sumo
aquí tenemos que cambiar cosas como sociedad, una sociedad más participativa, una mejor ciudadanía, más comprometida con las transformaciones sociales, una ciudadanía más comprometida con sacar el máximo potencial de nuestro país, oír más al otro, entender más que en estas minorías raciales hay montones de gente maravillosa que desafortunadamente no ha tenido suficiente voz y tenemos que darle más voz. A las mujeres hay que darles más voz. Y creo que en esas marchas realmente se sumaron muchísimas inconformidades, unas justificadas, otras que no, pero eso es lo que nos está dando Artica acá, esta oportunidad maravillosa. Y por eso en estas mesas quisimos también con el presidente invitar como moderadores personas que no tienen nada que ver con el gobierno, que son personas de todas las calidades académicas que generan confianza, gente como el exrector de la Universidad Nacional, por ejemplo, el doctor Moisés Basserman, gente como Brigitte Batiste, que nos está ayudando en el tema de medio ambiente, gente como María Victoria Llorente, que nos están ayudando con el profesor Jorge Camargo en el tema de Jorge Restrepo, perdón, del CERAC, en el tema de paz con legalidad. Entonces es entender que en esta conversación ciudadana, tanto la que se está dando en las mesas temáticas como en la conversación que se va a dar vía virtual, porque lo que vamos a hacer ahora es que cuando el presidente Duque salga a recorrer el país, también hay una plataforma donde va a haber total control de que todo lo que va entrando de preguntas, sugerencias, críticas, todo queda registrado. Allí no va a haber ningún duendecito oculto escondiendo lo que no nos gusta. Todo debe quedar registrado para que nutramos el debate y lo enriquezcamos, obviamente con unas reglas mínimas de respeto. No puede haber en la plataforma insultos, ni descalificaciones personales, ni cosas de ese estilo, sino concentrarnos en las propuestas. ¿Qué propuestas nos pueden permitir mejorar la política pública? Nosotros, repito, como lo he dicho ya 2 o 3 veces, nos sentimos muy contentos porque el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia hoy lo están citando en muchos países. ¿Por qué? Porque tiene los 17 objetivos de desarrollo sostenible, porque nos pusimos ese reto de lograr un país con equidad. Yo recuerdo a veces en nuestro país que hay tantos titulares, porque eso sí, la competencia de titulares es una cosa impresionante para descalificar. Y decían, es que Duque no tiene eslogan, es que en el gobierno del presidente Pastrana era la paz, en el gobierno del presidente Uribe era la seguridad democrática, en el gobierno del presidente Santos otra vez la paz. Aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada cuando uno dice, este es un gobierno de la equidad? Queremos acabar la desigualdad en nuestro país, queremos lograr que el crecimiento económico, el emprendimiento estén dedicados a cerrar la brecha social, a cerrar la brecha entre las regiones, a sacar por lo menos 5 millones de personas de la pobreza, sacar 1,5 millones de personas de la pobreza extrema y 3 millones de personas de la pobreza monetaria. Eso es lo que quiere decir un proyecto, un plan de desarrollo orientado hacia la equidad. Y estas personas que nos han acompañado en las mesas temáticas, los que esperamos que nos acompañen en esa plataforma digital para seguir haciendo propuestas en esta conversación, realmente tenemos que tener todos ese interés común, cómo construimos un mejor país. Repito, nosotros no podemos cambiar el pasado de Colombia, gústenos o no nos guste. Primero tenemos que reconocer, este es un país que hay que aprender a ver con el vaso como el vaso de agua medio llena. Este país tiene más de la mitad. Este país necesita que sigamos creyendo en que vale la pena que cada uno de nosotros vaya poniéndole una gotica más de agua, porque es un país que tiene todo para triunfar, para convertirnos en un país que sea seguro, educado, responsable, incluyente, justo, un país emprendedor, un país de verdad incluyente que nos permita lograr la paz que queremos nosotros. Y tenemos entonces que saber que aquí cada uno tiene que poner una gotica de agua para llenar este vaso. Tenemos también que saber que hay muchísima insatisfacción a veces de la gente y todo entonces se están echando el agua sucia sobre el gobierno y nosotros lo asumimos con total vocación de servicio a este país, pero aquí tenemos una democracia, aquí hay otros poderes públicos. Alguien me decía a mí ayer, es que ustedes no han logrado meter a la cárcel a los delincuentes, la justicia es independiente del Ejecutivo, queremos que haya más justicia, queremos apoyar a nuestros jueces, queremos, una persona inclusive me mandó el otro día un mensaje insultándome en una red y decía, es que es el colmo que ustedes con lo de EPA Colombia no tienen a esa señora en la cárcel, pues es que no es el gobierno
El que mete a las personas a la cárcel son los jueces, los que toman esas decisiones. Entonces necesitamos fortalecer el Poder Judicial, fortalecer también nuestro Congreso. Entonces me decían, pero es que el Congreso muchas veces hace cosas que no. Bueno, pues hay que ver cómo fortalecemos el Congreso, mejoramos la calidad de nuestros partidos, mejoramos la calidad también en la política, que logremos que los jóvenes se preparen cada vez mejor, que participen en la democracia, que participen en la política. Yo tengo la obsesión, es así que es una obsesión. No tengo la obsesión de Venezuela, sí tengo la obsesión de lograr que haya más mujeres en la política en Colombia, y eso lo hacemos acá en la vicepresidencia. Todos los miércoles a las 8 de la mañana hacemos talleres de formación política para las mujeres y en emprendimiento económico. ¿Por qué? Porque es que la formación política es porque no nos importa si son de izquierda, de derecha, de centro, verdes, amarillas, azules, no importa. Lo que queremos es enseñarles cómo se maneja el Estado, cómo se hace la política limpia, cómo no tienen que depender necesariamente de una maquinaria ni de un directorio político para que puedan visibilizarse, mostrar sus propuestas, aspirar a llegar a un cargo de elección popular. Más mujeres empoderadas en la economía, en las empresas, en los emprendimientos, es más ingresos para la economía, más ingresos para las familias. Y en ese tipo de liderazgos de la mujer, de nuestros jóvenes, yo estoy segura que tenemos buena parte de la solución a los problemas de Colombia. Entonces, repito, hay mucha gente que ha marchado pacíficamente, yo les agradezco eso. Hay mucha gente que nos manda a veces críticas y dice no me gusta tal cosa. Yo agradezco porque a veces uno se da cuenta de que hay cosas que puede hacer mejor. Hay gente que dice pero es que tal cosa que no han hecho y resulta que sí la hicimos. Entonces uno dice también gracias, nos están haciendo caer en cuenta que no lo hemos transmitido, no lo hemos contado suficientemente. O hay gente que de todas maneras dice es que no me gusta y entonces quiero marchar. Yo les agradezco también a los que marchan pacíficamente, espontáneamente, constructivamente, y saber, bueno, no nos podemos pasar todos los días en marchas ni todos los días en paros, porque todo esto tiene un costo para la economía que golpea más duro a los más chiquitos, que golpea muy fuerte a los pequeños negocios, a los pequeños empresarios, que hace que mucha gente vaya lamentablemente cortando empleos, porque si una empresita de 15 o 20 trabajadores se le resienten sus ventas, ¿qué es lo primero que hace? Saca 2 o 3. El otro día estuve, por ejemplo, en el barrio Restrepo, en la campaña, y a mí me encanta porque de verdad me encanta ver los artesanos nuestros y los trabajadores nuestros, y hay fábricas donde hay señores muy mayores, y me decían, mire lo que estamos haciendo nosotros, hemos traído diseños de Italia, los estamos mejorando acá, y mire cómo estamos trabajando estas pieles y todo, y me dio un gran pesar, porque uno de ellos me llamó en estos días y me decía, ¿se acuerda que yo tenía 20 trabajadores y obviamente varios de ellos, los más experimentados, eran señores ya muy mayores? Qué pesar, me tocó salir de 3 de ellos porque las ventas de diciembre se nos están frenando. Eso es lo que no podemos nosotros dejar que nos pase. Tenemos que lograr que esta economía siga creciendo, siga generando empleos. Digámonos todas las cosas que no nos gustan, pero construyamos ese país ideal que todos queremos entre todos, con propuestas, siendo cada vez más constructivos nosotros y sabiendo, bueno, en la democracia todos tenemos derecho a disentir, en la democracia todos podemos pensar distinto, pero tenemos una democracia, gracias a Dios tenemos una democracia. ¿Que la queremos mejor? Claro que sí. ¿Que la queremos con instituciones que combatan mucho más eficientemente la corrupción? Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Que queremos una democracia que sea cada vez más participativa? Hay que educar mejor a nuestros jóvenes para que participen, para que más allá del escepticismo, de la indiferencia, de la indolencia, se decidan a participar, porque es la manera en que podemos lograr que esta democracia funcione cada vez mejor. Y yo sí quisiera decirles, nosotros queremos que haya muchos jóvenes haciendo pasantías, acompañándonos acá en la vicepresidencia, donde tengo un equipo de gente joven maravilloso. Estamos abiertos, acá vienen muchas veces muchachos de colegios públicos. Con el tema del Bicentenario hubo montones de jóvenes que se quisieron interesar con nosotros en ver cómo podían ellos hacerse parte de toda esta conmemoración, aprender más de historia. Los hemos invitado inclusive a distintos foros. Hay un muchacho maravilloso que está en la Universidad Nacional en primer semestre de Economía, otra niña que se llama Camila, que está en un colegio público acá en Bogotá, y él se llama Nicolás, ella se llama Camila. Y uno ve cómo esta juventud nuestra, muchachos de 14, 15, 16, 17 años, tienen todavía tantos sueños,
puros, tantos sueños de ver cómo el país mejora, que yo pido entre todos seamos capaces de darles a ellos más motivos para soñar. Hay que responder a los sueños de nuestros jóvenes, dándoles oportunidades, impulsándolos a sacar lo mejor que tienen ellos en el alma para poder construir este país con más generosidad, con mucha más solidaridad, con mucha más asertividad sobre cómo planteamos los desacuerdos, pero lo hacemos constructivamente para que logremos sacar adelante esa Colombia que todos queremos. De tal manera que muchísimas gracias a los que se unieron en esta conversación. Yo no sé de qué manera vamos a lograr algún día que podamos interactuar, no solamente leyendo sus intervenciones y sus preguntas. Agradezco muchísimo también lo que nos... perdón, acá me están diciendo el tiempo ya para terminar. Iniciar un diálogo con el Comité del Paro parece que no es fácil. ¿Por qué? Yo realmente digo, pues ya se ha hecho, ya se hizo hace una semana, ya se hizo en el día de hoy. Los del Comité del Paro insistieron en que mantenían la orden de paro para mañana. Esperamos que sea un paro pacífico. Ojalá que realmente los colombianos todos sepamos que no es destruyendo como sacamos adelante a Colombia, no es atacando a los demás, es construyendo escenarios mejores. Pero después del paro quedaron de volver otra vez a reunirse con el doctor Angelino Garzón, con el doctor Diego Molano. El presidente de la República ha estado muy atento a que a esta conversación con el Comité del Paro se le dé toda la prioridad, y seguiremos de verdad trabajando por eso. Y un tema muy importante también, lamentablemente coincidió, eso ya lo habíamos definido hace muchos meses, como 3 meses, que teníamos para mañana 4 de diciembre una nueva firma de pactos por el crecimiento. Lamentablemente con el Día del Paro pues se decidió aplazar, porque hemos venido trabajando acá en la vicepresidencia con todo el sector empresarial, con los gremios de la producción, en esos pactos por el crecimiento y el empleo. Este es un programa que el presidente Iván Duque ha venido impulsando con nosotros. Son 45 gremios con los que ya firmamos 12 pactos por el crecimiento, que nos deben permitir generar 860.000 empleos nuevos en distintos sectores, como el sector metalmecánico, autopartes, en el sector también agrícola, en el sector de la ganadería, en avicultura. Y estábamos, repito, para firmar otros pactos en el día de mañana. Esos tuvimos que aplazarlos, pero yo estoy convencida que con este trabajo, con el sector empresarial, con la Consejería Presidencial para la Competitividad de la doctora Clara Parra, con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, con el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, con el ministro Jonathan Malagón, que está muy dedicado a todo el tema de vivienda, construcción, etcétera. Yo estoy segura que nuestro país va a seguir creciendo por encima de la región. Tenemos que lograr que el crecimiento pase de ese 3.3%. Ojalá que podamos cerrar diciembre con un crecimiento muy superior. Estos días nos han afectado, pero si crecemos un 3.4, 3.5 este año, tenemos que apostarle al 4% de crecimiento el año entrante para que se den todos estos nuevos empleos que necesita nuestro país, que necesitan las familias colombianas, de tal manera que veamos todo lo bueno que hay en este vaso que tiene más de la mitad lleno. Aportemos cada uno, cada día, un poquito más para que saquemos adelante a Colombia con sensatez, constructivamente, críticamente, porque por supuesto que tenemos que pensar distinto muchos, pero siempre que la crítica sea constructiva y propositiva va a ser mucho más conveniente para Colombia. Gracias a todos los que nos acompañaron.